para anticipar lo que va a ser estas jornadas de discusión y cómo se vienen anticipando también en las distintas asambleas, Ezequiel Ferreira, que Ezequiel es de la agrupación Coti Santoro y integra el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha. Ezequiel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la universidad. Hola, buenas tardes Alicia, buenas tardes a toda la audiencia y muchas gracias por el espacio. Gracias por atendernos. Bueno, un poco anticipando esto, ustedes vienen discutiendo y vienen reuniéndose también para avanzar un poco en este régimen académico marco, que puede ser como el disparador para estas jornadas de reflexión. Contanos un poco cómo lo están pensando. Sí. Bien, bueno, en principio debemos aclarar que estas jornadas surgen desde el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha, que son, vendrían a ser la ejecución de un mandato de asamblea. Estas jornadas fueron aprobadas, votadas por el Frente, cuentan con el auspicio de la UNAM, por lo tanto cuentan con valoración docente, un proyecto de extensión perteneciente a la Facultad de Humanidades, digamos, es el que nos acompaña en la elaboración de esta jornada. Y la propuesta va más que nada a discutir, reflexionar y discutir la aplicación de la reforma educativa en la enseñanza media, ¿sí? La reforma educativa que gran parte de la docencia misionera, digamos, sobre todo las organizaciones que formamos parte del Centro de Trabajadores de la Educación en Lucha, consideramos que es una política que viene a atacar la calidad educativa y por otro lado a atacar las condiciones laborales de los docentes. Para que se hagan una idea por ahí de qué implicaría la aplicación del nuevo régimen académico, implicaría por ejemplo una flexibilización prácticamente absoluta de los criterios de evaluación para la promoción de materias. Un estudiante bajo este nuevo régimen académico, lo que se sostiene es que el estudiante puede ir pasando de cursos con solamente aprobando un 60% de las materias, no en el año en curso, sino de toda su trayectoria escolar. Es decir, podríamos llegar a quinto año adeudando alrededor de 20 materias, ¿sí? Hoy esta flexibilización apunta a que el estudiante va a llegar a quinto sin haber revalidado los conocimientos de los años anteriores. Una situación muy preocupante. Además uno piensa, si vemos algunos datos que se fueron difundiendo también en relación a la deserción en la escuela secundaria, los niveles de repitencia, los años que le cuesta a los y las estudiantes terminar justamente el nivel secundario, esto ¿cómo ayudaría a ese proceso, digamos, no? Esto lo que plantearía es básicamente una mejora en términos estadísticos, ¿sí? Porque la reforma que se propone, tanto en términos de porcentualmente, digamos, bajaría mucho la tasa de deserción, ¿sí? Y elevaría la graduación. Hoy en la provincia de Misiones tenemos solamente 4 de cada 10 estudiantes terminan la secundaria. Es decir, tenemos un 60% de deserción. Pero flexibilizar estos criterios evaluativos y aumentar la cantidad de materias, ya tomarlo por trayecto escolar, implicaría obviamente una mejora sustantiva en esa estadística, porque ese es un hecho que ya sucedió. ¿Sí? En la escuela primaria, con la unidad pedagógica y esta cuestión de que se pasa en bloques, básicamente en primaria, de primero a séptimo, uno ve que estadísticamente uno mejora sustantiva. Cuando uno compara las estadísticas del nivel secundario con las estadísticas del nivel primario, lo que uno puede ver es que solamente el 18% de la matrícula total de un aporte, digamos, de primero a séptimo en la escuela primaria, quedó fuera de la escuela primaria. O sea, solamente un 18%. Pero implicaría, digamos, la consolidación de una ficción estadística.
¿A qué me refiero con eso? Que el proceso de mejora, digamos, en los niveles de graduación y de promoción no estaría mediado por una mejora en la calidad de aprendizaje, todo lo contrario, sino que en realidad los alumnos estarían pasando porque justamente se flexibilizaron los mecanismos de evaluación. No sé si me explico. Sí. O sea, Es decir, tendríamos... En definitiva, no reflejaría un proceso pedagógico real. Entre comillas, esa famosa calidad educativa que tanto se plantea también está en riesgo acá, ¿no? Totalmente. Incluso, más allá, digamos, de habilita el espacio de otras formas de acreditación alternativas a través de la evaluación de procesos interdisciplinares, ¿sí? Y la acreditación por equivalencia. ¿Qué es lo que sostiene esta forma? Uno podría decirlo que básicamente uno podría hablar del 2x1, el 3x1, el 5x1. ¿Por qué? Porque aquel estudiante que adeude ese 41% de materias que no alcanzó para promover, en realidad las aprobaría solamente con un único proyecto integrador que valdría para todas las materias. Es decir, ya la especificidad disciplinar, digamos, la calidad del conocimiento a la cual van a acceder nuestros estudiantes, estaría en riesgo porque ahora estamos hablando de que no solamente vamos a flexibilizar los parámetros de evaluación, sino que también vamos a aprobar masivamente a los estudiantes a través de un único proyecto interdisciplinar. Ezequiel, pensaba un poco también en esas etapas de transición, ¿no? De estudiantes que terminan el secundario y hacen el proceso para ingresar a la universidad, y ahí también las dificultades que ya se evidencian en muchos momentos, ¿no? De todo esto, cómo se va a ir como aún complejizando más ese proceso. Totalmente. Uno de los grandes problemas, que hace muy poco fue mediático, de la Universidad Nacional, es que uno de los grandes problemas que tienen los ingresantes en los primeros años es la falta de competencias lectoras. Y si nosotros avanzamos... ¿Qué significaría eso, para decirlo claramente, digamos? Claro, la comprensión de texto. Básicamente los ingresantes de la universidad tienen un problema que no saben leer, no podría decirlo así en criollo, ¿no? No entienden lo que leen. Ahora, aplicar esta política implicaría a profundizar mucho más esa situación que hoy está vigente. De hecho, cuando uno mira las estadísticas de las Aprender para quinto año, la última fue del 2019, uno ve que el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de quinto año se ubica por... no tengo el dato acá anotado, pero es alrededor de un 60%, o sea, 6 de cada 10 chicos no entienden lo que lee en quinto año. Y ante esta nueva implementación, esta nueva flexibilización, digamos, vamos a entrar en una situación cada vez peor. Ezequiel, ¿y de dónde sale esta iniciativa? Y esta iniciativa en realidad parte del Consejo Federal de Educación. ¿Sí? Es la resolución 93/9 del Consejo Federal de Educación, que plantea la innovación de la educación secundaria. ¿Sí? La formación educativa, eso que que llamamos la escuela del futuro, o la 2030, con acá en Misiones se conoce como la educación disruptiva. ¿Sí? Es un proceso general que se está dando en todas las provincias. Estos mismos debates que tenemos los docentes misioneros en torno a la aplicación del RAP, la están teniendo colegas en Entre Ríos, en Buenos Aires, en Río Negro. Es decir, es una política diseñada a nivel global, digamos, que está avanzando en esta reforma. Ezequiel, ¿ustedes han tenido instancias y espacios de diálogo con las autoridades educativas? Sí. Por ahí, antes de entrar en ese espacio, quería hablar de la flexibilización laboral que implica eso, porque justamente hoy tuvimos esa reunión y fue uno de los temas de debate.
Todo este paquete de flexibilización en los criterios de evaluación viene acompañado de una flexibilización laboral muy grande, que estaría dada por la creación de espacios de revinculación que las escuelas tienen que gestionar con sus propios recursos. Uh-huh. Es decir, el Estado no va a invertir, al menos esa es la posición que hoy tomó el Estado, en la creación de horas cátedras, uh-huh, para garantizar ese proceso de revinculación con aquellos estudiantes que hayan dejado la escuela o que se lleven X materia, sino que esos espacios van a ser ocupados por los mismos docentes de la institución en horarios extralaborales o por docentes que están trabajando ya en programas educativos que tienen esta impronta, digamos. Uno podría hablar de los GAPES, del egresar, del volver a la escuela, y que son programas que hoy existen en las escuelas públicas de Misiones y que están ligadas a un contrato sin relación de dependencia, no se paga equivalencia de horas cátedras y además se los paga con retrasos constantemente. Uh-huh. Estos son los recursos que el Estado misionero quiere invertir, digamos, en la mejora de en la implementación de cerrada. O sea, las escuelas nos tenemos que arreglar como podamos. Inclusive se acentuó mucho en la vocación docente y demás cuestiones. Uh-huh. Ezequiel, y me decías, esto se discutió hoy justamente en esa instancia, uh-huh, de diálogo con el gobierno provincial, en ese espacio de, uh-huh, diálogo. Sí. ¿Y cómo funciona ese espacio? Participaron representantes del Ministerio de Educación de la provincia, ¿sí? El Ministro de Educación, Cielo Linares, Cuba y un conjunto de asesores que forman parte del programa Egresar, ¿sí? En este espacio, cada organización conformante del CETEL tiene un representante. Hoy tuvimos una primera reunión que era una reunión más de corte consultiva, ¿sí? Uh-huh. Porque informativa, a lo mejor, uh-huh, por la palabra, porque hay muchas cuestiones que el RAM da por supuesto y que no se plantea ningún plan de aplicación. Por ejemplo, esto que yo les decía respecto a cómo funcionarían los espacios de tutoría. Uh-huh. O, por ejemplo, cómo vamos a trabajar con PPI, que serían proyectos pedagógicos interdisciplinares, cuando las escuelas no cuentan con gabinetes pedagógicos. Toda la respuesta por parte del gobierno a estos cuestionamientos es, por un lado, que el RAM ya está en curso de su aplicación, que es una resolución que ya está firmada, uh-huh, y que por lo tanto es algo que se va a aplicar. Uh-huh. Por otro lado, nuevamente, digamos, a esta idea de que abona mucho más a la fragmentación del sistema educativo, es que cada escuela garantice la aplicación del RAM con la autonomía y los recursos que tenga a su disposición. Es decir, esto va a generar un problema, uh-huh, muy grande, porque uno podría pensar, digamos, en las distintas escuelas misioneras. Y hay escuelas misioneras que sinceramente tienen un conjunto de recursos muy importantes, contra otras escuelas que son más periféricas, de tales rurales, que no cuentan con los recursos a disposición. Uh-huh. O sea que una vez más se va a marcar una asimetría y una desigualdad ahí. Sí, totalmente. O sea, escuela con recursos, mejor calidad educativa; escuela sin recursos, peor calidad educativa. Uh-huh. Es decir, en lugar que la escuela se construya como un espacio que permita a los estudiantes a una superación de su condición actual, en realidad lo que viene el RAM a hacer con esta propuesta es a consolidar la situación en la que ya están. Uh-huh. Eso no lo podemos permitir. Ezequiel, y esto va a ser uno de los temas que se va a discutir en esta jornada de reflexión. Ustedes pensaron 3 sábados, como decía.
Contanos un poco cómo es, quiénes pueden participar de estas jornadas. Bien, las jornadas son en realidad es una única jornada que se replica en 3 sedes. Ajá, bien. ¿Sí? En términos organizativos, arrancaría a las 8 son acreditaciones. 9 de la mañana va a haber un panelista invitado, que en el caso de Posadas va a ser Valdivares, con una de luta para Oberá, y Miguel Brenner para Bamba. Son todos especialistas en educación, que vienen trabajando el proceso de la reforma educativa en Argentina, ya de vieja data, digamos, porque eso no es un proceso que inicia ahora con el RAM, no, es un proceso que desde 2006, con la aplicación de la Ley Nacional de Educación, ya se viene cocinando, ¿sí? La idea es que luego de esta presentación somera, digamos, de la conceptualización del problema del RAM, todos los docentes participantes, son jornadas abiertas a docentes y a la comunidad educativa, nos dividamos por comisiones y trabajemos por niveles la reforma educativa en nuestro nivel, digamos. Y finalmente, la idea es que cada jornada culmine con un plenario donde tengamos la posibilidad de exponer todo ese trabajo en comisiones y que ese resultado plenario, digamos, nos sirva a nosotros para proponer este nuevo ramo. Porque nosotros no negamos que la educación misionera está en crisis y que hay que hacer algo. Está en crisis por la deserción, está en crisis por la falta de presupuesto, está en crisis por la degradación en la calidad de contenidos, de aprendizaje. La idea es que estas jornadas culminen con un plenario y un documento que siente las bases para la construcción de un nuevo ramo. ¿Y en Posadas dónde va a ser la actividad? En el Colegio Nacional. ¿Sí? Bien. Colegio Nacional. Este sábado vamos a arrancar a las 8 de la mañana y esperamos ir hasta las 3, 4 de la tarde. Ezequiel, bueno, te agradecemos este tiempo y bueno, también la posibilidad de entender un poco, de acercarnos a esta discusión que parece compleja, que es compleja, y está bueno poder también compartirlo aquí con nuestros oyentes y nuestras oyentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Tengamos buenas tardes. Hasta luego. Ezequiel Ferreira es integrante de la agrupación Conti Santoro. Integran desde esa agrupación el Frente de Trabajadores de la Educación.